Muy buenas tardes. El Instituto Sapiencia, Laboratorio de Ideas, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral El orden en la economía, la cual será impartida por nuestro distinguido expositor, el doctor Rafael Brady, director de la Fundación Gladius. Antes de iniciar, solicitamos a los presentes tener silencio sus teléfonos celulares en el transcurso de la conferencia. Al final de la misma tendremos la oportunidad de formular preguntas al conferencista. A continuación, presentaré un extracto del ejemplar trayectoria profesional del doctor Rafael Brady. El doctor Rafael Luis Brady nació el 2 de marzo de 1949 en Buenos Aires, Argentina. Algunos de sus estudios son los siguientes. En 1970 obtuvo el cargo de profesor en letras por el Instituto Superior del Consejo Superior de Educación Católica. En 1974 obtuvo el grado de abogado por la Universidad de Buenos Aires. El mismo año obtuvo el grado de procurador a través de la misma institución. En 1982 obtuvo el posgrado como abogado especialista en recursos naturales y medio ambiente por la Universidad de Buenos Aires. En 1999 fue nombrado académico de número por la Academia de La Plata. Y en 2009 obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Entre los cargos que ha desempeñado destacan: en 1989 como director del Instituto del Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Argentina. Entre 2007 y 2012 se desempeñó como director de la Universidad Católica de La Plata y a partir de entonces es rector emérito de la misma. Desde el 2016 se desempeña como asesor de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación de Argentina. Entre las cátedras que ha impartido sobresalen Ciencias Sociales, Historia de las Ideas Políticas, Iconología, Historia y Cultura, Antigüedad Clásica, Metodología, Derecho de los Recursos Naturales, Doctrina Social de la Iglesia, así como Persona Humana y su Dignidad. Ha participado en congresos con temas sobre filosofía cristiana, hispanidad, educación, letras católicas, humanismo cristiano, filosofía del derecho, diseño inteligente, pensadores cristianos, derecho ambiental, derecho agrario, obstetricia forense,
así como Fe y Ciencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre otros. Entre sus libros publicados podemos destacar Imagen y Palabra, Teoría Política, La Gestión Universitaria, la obra del padre Sainz, Acatistos, La Educación Cristocéntrica del padre Fortini, La globalización y la destrucción del orden jurídico en la Argentina, Políticamente Incorrecto, así como Política y Sentido de la Historia. Y en publicaciones periódicas sobresale como fundador y director de la revista Gladius desde hace casi 40 años, con 3.328 artículos de investigadores argentinos y extranjeros publicados en 115 volúmenes. A continuación, los dejo para iniciar la conferencia con el doctor Rafael Freire. Adelante, doctor. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos una vez más con referencia al tema del día. Esta vez es el orden en la economía. Es muy importante el orden en la economía porque es lo único que viene quedando. La organización física del mundo, y está bastante trabajada, al punto que no puede cumplir sus funciones. Hay un gran desorden en la cuestión económica. Se producen más que nunca bienes y al mismo tiempo hay mayor demanda que nunca, que ha habido en todos los siglos. Hay 1.000 millones de personas que padecen hambre y de los elementos más necesarios. Y si hay sobreabundancia de producción y una gran demanda de consumo, ¿dónde está el problema? El problema está en la distribución y en la finanza. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre por un desorden total de la política, de la economía, de la filosofía que practicamos, etc. De modo que en lo económico y en la herramienta de lo económico, que es lo técnico, se produce una gran subversión donde la herramienta termina amenazando a las personas. Al haber transformado los fines en medios, los medios en fines, bueno, estamos amenazados por nuestra propia obra. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de comprensión y aplicarnos a ver cómo pueden ser las posibles soluciones. Pero el problema está en nuestra mentalidad, el principal problema. Lo pueden encontrar esto en el libro Política y Sentido de la Historia, que editó Sapiencia y su editorial Letrada, en el volumen segundo. Hay 2 capítulos referidos a la ordenación de la economía. Hay un horror económico. ¿Qué quiere decir esto? Que faltan derechos económicos. Y esto se debe a la falta de justicia. Y la falta de justicia en la economía se debe a su vez a una falta de prudencia en la política. La economía forma parte de las ciencias morales en las que predomina la causa final. La causa final del hombre es su felicidad eterna, que es Dios. Para que el hombre alcance esa felicidad se requiere que se conduzca según la virtud, que eso sería la política, la amistad entre los ciudadanos, la concordia política, y que se disponga de una cantidad de bienes temporales suficientes para practicar la virtud. Los bienes materiales son indispensables, pero no son principales. Los principales son los bienes morales. Pero como somos un espíritu encarnado, necesitamos de los dos. Colectivamente hablando, para que la sociedad alcance ese fin de felicidad, se requiere que el Estado, con la política, procure el bien común, es decir, la concordia entre los ciudadanos y las condiciones materiales que hagan posible esa amistad. Por lo tanto, la economía debe subordinarse a la política.
La economía es parte de la moral que establece las normas de lo justo y de lo honesto en la producción, en la circulación y en la distribución y consumo de las riquezas, para procurar el bien común. Estas son todas las etapas de la economía. Las etapas de la economía deben ordenarse entre sí. La finanza y el comercio deben ordenarse a la producción, y la producción debe estar al servicio del consumo y de las verdaderas necesidades de la gente. Cada actividad está regida por la virtud que le corresponde. La política regida por la prudencia, la economía regida por la justicia, el consumo regido por la templanza y la producción por la fortaleza. Vemos que se tienen estas virtudes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una fortaleza más que nunca en la producción, pero falta prudencia y falta justicia. Entonces, eso no llega donde corresponde y donde es necesario, porque el poder transformado en fin de la política, en lugar de ser el bien común, requiere que todo sea escaso para poder controlar. El orden en la economía. Acá es otro gráfico para expresar lo mismo. La política regida por el bien común, la economía es las condiciones materiales de la prosperidad y así. Pero en realidad es templanza, justicia, prudencia, fortaleza y honestidad. Desorden del mercado. ¿Por qué está en desorden del mercado? Porque el comercio y la finanza, ahí es donde está el problema. Por eso los bienes que se producen en demasía no llegan a la gente, ¿no? Han invertido esto. La política está sometida al poder económico y dentro de la economía la producción, el consumo y el comercio están sometidos a la usura, para decirlo con su nombre propio. Entonces, ¿cómo hacemos para que la justicia rija la economía como la prudencia debe regir a la política? ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno lo suyo. Pues nuestro mundo ideológico, que no acepta el principio propio de la realidad, se la lleva por delante en base a una ideología, invierte la realidad ser, pensar por pensar ser. La idea es más importante que la realidad. No acepta que las cosas tengan una esencia. Entonces, las cosas no tienen una esencia, pero el principio fundamental es este: todo deber ser depende del ser. Entonces, si no hay lo suyo de cada cual, porque no está exigido por la esencia, ¿cómo puedo ser justo? No hay valores propios de la cosa, la bondad, ¿no? Como una característica del ser. Todo es un valor agregado, como que yo se lo agrego de fuera. Las cosas tienen un valor intrínseco. Uno puede agregarle una perfección, pero desde la esencia donde sale su verdadero valor, que no es agregado, no es el de la bolsa de comercio, es de lo que vale la cosa en sí. Pero esto es descartado del plano de la inteligencia. La justicia es de tres formas y solo se entiende la conmutativa, que es la que va de persona a persona. Esa está regida por la igualdad, pero no se tiene en cuenta la distributiva, que no está regida por la igualdad, sino por la proporción, que es la que va de la sociedad a las personas. Las personas, la justicia distributiva no respeta la proporción, lo que está en lugar de la justicia distributiva, ni en la distribución de los cargos públicos, donde se olvida la idoneidad para tener los cargos públicos, y eso causa caos también,
ni en las cargas que debe soportar cada ciudadano o cada persona. Tampoco guarda proporción. Ahí no puede estar regido por la igualdad. Un maestro no puede contribuir, pagar el mismo impuesto que un banquero. Y por último está la justicia general, que es la que ordena todas las acciones particulares hacia el bien común, hacia el fin, la que está pendiente del fin. Esta brilla por su ausencia, entonces no hay armonía, que es lo que debe regir a la justicia general. Ahora veamos, cuando rige la justicia se respetan los tres derechos principales de la economía. El primero es el destino universal de los bienes, por lo cual todos tenemos, cada ser humano, por el solo hecho de su dignidad, tiene un derecho natural, un derecho primario, un derecho absoluto al uso, no digo a la propiedad todavía, al uso de los bienes exteriores para subsistir. Si yo no uso la naturaleza, el aire, por ejemplo, en 5 minutos estamos ya muertos sin aire en el cerebro. Es decir, tenemos un derecho al uso. Y por lo tanto tenemos un derecho al esfuerzo que requiere usar los bienes naturales. Ese es el trabajo. El trabajo es la actividad que hacemos para apropiarnos y adaptar los bienes a nuestras necesidades. O para usar los bienes. Está puesto en el que lo usa, no en el bien, el asunto. Y en ese trabajo se van elaborando herramientas, se van humanizando los bienes de la naturaleza, se van volviendo propios. ¿Qué quiere decir esto, propio? Quiere decir que las cosas ya no son recursos naturales, sino que son culturales, porque viene del cultivo. Tiene agregado la espiritualización propia de la actividad humana. Y el hombre tiene derecho a humanizar la naturaleza, cultivar la tierra. Bueno, este es el gráfico de las tres justicias. La justicia conmutativa es la que pide el liberalismo, que todas las personas sean iguales. Y la distributiva sola es la que pide el estatismo y el marxismo. Repartir en partes cada vez más perfectas, pero mata la iniciativa que produce los bienes. Se requiere una armonía de las tres justicias, no una sola. Siempre las ideologías cortan una parte de la realidad y la vuelven absoluta. Los principales derechos económicos, entonces, cuando rige la justicia, el derecho concreto de la gente está en equilibrio. Por ejemplo, vemos el orden natural, el derecho público y el derecho privado están equilibrados. En el liberalismo, el derecho público desaparece casi. No hay regulaciones y hay una superabundancia de relaciones privadas. Y en el socialismo, al revés. Todo está reglamentado y queda muy poco margen para la libertad humana. La empresa, entonces. Vayamos ahora a la unidad básica donde se dan estos derechos y estas actividades. La empresa es la institución básica y primaria del dinamismo económico. Es lo que es la familia a toda la sociedad. Hay una causa final de la empresa. ¿Cuál es el sentido de la finalidad que tiene? Que concurran el capital, el trabajo y otros medios de producción para producir bienes y servicios. Eso es lo principal. Producir bienes y servicios de la empresa económica. ¿No? Una función social respecto de toda la sociedad. Que es el orgullo y lo que los une. Y como secundaria está el lucro.
Otra vez la ideología corta, ¿no? El marxismo no ve el lucro y el liberalismo no ve el fin social principal. Se requieren los dos. Y cuando hay una verdadera conciencia, el empresario sigue muchas veces trabajando, aunque no tiene mucho lucro, mucho margen, o aún así espera que pase el mal momento para seguir cumpliendo su rol en la sociedad. La definición. La empresa es una comunidad de vida y de trabajo convocada por el empresario donde las distintas personas, libre y espontáneamente, unen sus capacidades y esfuerzos para lograr el fin de la empresa. Comunidad de vida y trabajo, eso es lo que es. No es una mera comunidad de trabajo, ni es una mera máquina de hacer dinero. Es una forma de vivir creativamente. Por ejemplo, la actividad agropecuaria, la minera, la construcción, la educativa. Ahí la vemos como la institución básica de la economía, donde concurren el personal y sus derechos, la capacitación y la comercialización, la clientela, otros mercados, expectativas de ganancias y beneficios, bienes materiales y bienes inmateriales, como puede ser una patente, relaciones laborales. Todo eso es unido para crear por el empresario. Luego de que vimos la causa final, ahora vamos a ver la causa eficiente de la empresa, es el empresario. Y la causa eficiente secundaria es el trabajo en común de todos los miembros de la empresa. A las personas de la empresa yo las pongo en la causa eficiente secundaria, no en la causa material, ¿no? El otro día, cuando presentamos la obra completa, decíamos que no se debe decir recursos humanos. Recursos quiere decir medios. Los hombres no son medios. Hay que hablar de conducción del personal respecto del fin. Forman parte de la causa eficiente. La causa material, la materia, ¿de qué está hecha la empresa? Lo principal es la sociabilidad humana, el gusto de la gente de estar unida y hacer cosas en común. Pero no el hombre, sino la sociabilidad humana. No trabaja directamente sobre las personas, sino sería un material. Trabaja sobre las relaciones de las personas. O el afecto de trabajar juntos. También los edificios, las maquinarias, los sistemas, las tecnologías, las patentes, los equipamientos aplicados a la finalidad de la empresa. Esa es la materia. Y la causa formal es la normativa de la empresa. No solamente es el estatuto o la persona jurídica o el permiso para actuar, sino que es todo el régimen de contratación con personas, con otras instituciones, con proveedores, con clientes, todo lo que es la relación, eso es la forma de la empresa. Los sistemas también, aunque pueden ser parte de la materia, según el caso. Hay sistemas de personas y sistemas de maquinarias, etc. Nueva concepción sociológica de la empresa. Está en una tremenda innovación la empresa. En realidad la tendencia del mundo, la mala tendencia, la del horror económico, es suprimir la empresa y que queden mega empresas, que no haya empresas chicas. ¿No es cierto? Pero la propia empresa se defiende por esto con inteligencia, entonces hay algunas innovaciones y hay algunos problemas. Tratemos de caracterizarlos. La situación de la empresa actual. La empresa es considerada como un sistema abierto que interactúa constantemente con el contexto, como un subsistema social y funcional dentro de uno más amplio.
Es ahí donde aparece la relación entre poder y responsabilidad. Se unen. La disociación entre poder y propiedad por la fragmentación del capital utilizado debido a nuevos agentes que aportan el capital, disocia entre el control y sistema de decisiones. Hay las empresas, se está produciendo, sobre todo en las sociedades anónimas, etcétera, que los dueños son los accionistas, una división como dos cabezas. Uno es el poder, los que dirigen la empresa, y otros son los accionistas. Y hay una tensión entre estas dos cabezas, cuando no concurren, digamos. ¿Por qué? Porque el propietario, el accionista, quiere lucro solamente. Y si no lo saco de ahí, vendo mis acciones y me voy a otro lugar que me dé lucro. En cambio, los ejecutivos de la empresa, y tal vez quieren cumplir su rol social. Y el dinero que ganan quieren invertir en expansiones o en programas también. Y esta es una tensión que se está dando en este momento en la empresa moderna. Lo produce esto la fragmentación del capital utilizado debido a que los nuevos agentes que aportan el capital se disocian entre el sistema de control y el sistema de decisiones. Dificultades en el seno de la empresa. ¿Cuáles son? La conducción profesional por la creciente especialización, que es la diferenciación de las funciones, exigidas por la modernidad y por el avance tecnológico. Entonces, hay problemas de unidad de conducción. El conflicto de intereses entre quien aporta el capital y entre quien conduce la empresa por la política de las utilidades. La relación entre la empresa y su ámbito de influencia. Es decir, las empresas bien instaladas en un área sienten una gran responsabilidad social que no atiende el Estado, o que atiende el Estado en contra de la libertad de la gente por medio de subsidios por no trabajar, o una cantidad de cuestiones que están alterando el segundo derecho económico, el derecho al trabajo, de procurarse la vida, ¿no? Se le quita ese derecho y también se le quita el derecho a la vida, porque no me la gano yo, no tengo dignidad, me lo tienen que dar, entonces es un don del Estado, no un derecho de la persona. Y la empresa siente fuertemente esta responsabilidad social, en la buena empresa. La empresa y la robustez de la economía. Es necesaria la organización profesional de la economía y la función directiva del Estado. Los dos son importantes. Es necesario el Estado que haga rutas, caminos, etc. Y cree condiciones y reglas de juego honestas y de concurrencia. Pero entre el Estado y la empresa es necesario desarrollar la organización profesional de la economía, es decir, las asociaciones de la empresa. Hay cosas que no convienen, que le quedan muy grandes a la empresa y que no conviene que sea el Estado, sino un cuerpo intermedio entre que agrupe a las empresas del mismo sentido entre ambos extremos. La empresa y la robustez de la economía. Las empresas han de agruparse según sus ramas de producción, armonizando los intereses de los productores, de los comerciantes que distribuyen y de los consumidores, con los sectores financieros y crediticios. Es decir, en este lugar intermedio de las asociaciones profesionales de empresa por producción es donde debe lograrse la armonía con el crédito y con los sectores financieros. Y también con los consumidores y con el comercio.
Desde una empresa individual es muy difícil hacerlo, o resuelve su problema, pero no pone en paz la economía. Hay un rol que deben desarrollar, cuya solución está aquí. El Estado debe dirigir y alentar y proteger a las empresas para lograr el bien común político. Si el Estado no se preocupa de las empresas, sobre todo chicas y medianas, de apoyarlas, o por lo menos de no hacer imposible su trabajo, bueno, empieza a crujir toda la economía. Los cuerpos intermedios. Entonces vayamos a este punto fundamental de la economía y del orden en la economía. La doctrina de los cuerpos intermedios nos permitirá recuperar la causa material de la ciudad, esto es la sociabilidad humana. En los cuerpos intermedios se muestra la viva organicidad de toda auténtica convivencia social y de toda verdadera representación política. Esta es la verdadera clave del buen funcionamiento de la vida económica y social. Y la doctrina de la Iglesia Católica es también, la Rerum Novarum. Los cuerpos intermedios coinciden tanto con los de la doctrina tradicional española como con el principio de subsidiariedad y con los que se reconocen como instituciones naturales y básicas de la sociedad. La familia, el municipio, el gremio, el sindicato, la asociación profesional y la escuela, en el sentido más amplio, que comprende desde la enseñanza primaria a la universidad o a la escuela técnica. La destrucción causada por la revolución y la respuesta de la doctrina de la Iglesia está basada en el principio de la subsidiariedad, donde está el rol de los sindicatos y de las asociaciones profesionales. Ahora vamos a hablar de este principio, que es la regla de oro en materia económica, con las diferencias que hay entre el concepto liberal del principio de subsidiariedad y el del católico. Está ya en San Pablo, ¿no? Está en el Nuevo Testamento. Pero de todas formas, frente al estrago producido por la cuestión social en el siglo XIX, el Papa lo reafirmó en la 40º año. Así como es ilícito, dice, quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar para encomendarlo a una comunidad, así también es injusto y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbación del recto orden social entregar a una sociedad mayor y más elevada lo que puede procurar una asociación menor o inferior. Este es el principio central y lo explica el profesor Saccheri en su libro El orden natural según 3 ideas básicas. La primera es: debe dejarse a los individuos y a los grupos más reducidos todas las funciones y atribuciones que puedan ejercer por su propia iniciativa y competencia. En segundo término, señala que los grupos de orden superior tienen por razón de ser y como única finalidad la de ayudar a los individuos y a los grupos inferiores, supliéndolos en aquello que no pueden realizar por sí mismos. No deben reemplazarlos, absorberlos ni destruirlos. No es la ley de la selva la economía. En tercer lugar, dice que un grupo de orden superior puede y aún debe, reemplazar a un inferior cuando manifiestamente este último no está en condiciones de cumplir con su función específica. Dicha intervención deberá al mismo tiempo crear las condiciones que permitan asumir las propias funciones al grupo inferior. Si está caído el grupo inferior, hay que levantarlo y que vuelva a funcionar.
o buscar otro que cumpla ese rol. Pero debe, mientras tanto, suplir el superior. Según los dos primeros puntos, que debe dejarse a los individuos todo lo que pueden hacer y que el grupo superior debe ayudar al inferior, es como entiende el liberalismo la subsidiariedad, pues sostiene que debe dejarse a la órbita privada todo lo que se pueda, pero no acepta el tercer punto. Por el contrario, el estatismo señala que el Estado debe absorber todo lo posible, y en eso estamos, ¿no? Se va apoderando de toda la sociedad el Estado. La justa superación de esta dicotomía en un nivel superior la dan los tres puntos conjuntamente considerados. El último de ellos es el que impone la solidaridad del grupo superior. El principio de subsidiariedad se compone de dos ideas, libertad y solidaridad. Y no tiene que ver con la eficacia. Chesterton dice una frase maravillosa, que he puesto ahí. Hay muchos hombres que podrían organizar mi casa mejor que yo. Pero eso no me quita ni mi libertad ni mi responsabilidad de arreglar mi casa. Otros pueden saber más que yo, bueno, pero mi casa es mi derecho y mi deber arreglarla. Bueno, esto sería la explicitación de los niveles en un cuadro jerárquico y todo lo vamos a dejar ahora. Y quiero pasar a los desafíos de la empresa moderna. De estos puntos, que están también en el libro, lo pueden encontrar, así que no se preocupen por retenerlos, ¿no? Los tendremos aquí. Las principales causas del fenómeno conocido como mercantilización son hasta de la empresa agraria, que antes no tenía nada que ver con era el derecho agrario, no era el derecho mercantil o de comercio, eran distintos. Pero ahora hasta la empresa agraria se ha vuelto comercial. Y es por las siguientes causas que son los desafíos de la empresa moderna. Las economías de escala. B. En la base científico y tecnológica, la globalización de los mercados. La concentración de las operaciones de comercialización en determinados operadores profesionales. Los pools de siembra o la exportación de los bienes están en muy pocas manos, monopolios. La demanda mundial de alimentos. Esto está escrito antes de la guerra de Ucrania, que agravó hasta la enésima potencia esto. La gran distorsión es controlar a los países por la energía y controlar a las personas por los alimentos, en medio de una demanda global de los alimentos. Esta capacidad que tiene el pueblo mexicano de producir alimentación, sobre todo de tipo huerta, no es solamente la fortaleza de México, sino de los estados de Estados Unidos, donde hay mexicanos, ¿no? El gran desarrollo de California es por esto. La exigencia o la eficiencia de los productores, los controles de calidad y los niveles sanitarios, la estabilidad requerida en los casos de utilización de denominaciones de origen, las reglas de concurrencia y competencia de los mercados nacionales, regionales y mundiales. La organización exigida para el cumplimiento de las metas de producción establecidas en cantidad y calidad y el cumplimiento de las entregas. La profesionalización de los productores, que antes un campesino era un campesino. Ahora tiene que profesionalizarse.
El requerimiento de niveles de estandarización, capacitación y estructural, la bancarización de todos los procesos monetarios y financieros y su posterior control exhaustivo, que aunque justificado por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, significan una lentificación de todos los procesos y un perjuicio para la libertad de comercio y los sectores industriales y bancarios y un peligro contra la libertad a secas. Bien, estos son más o menos los problemas de la empresa moderna. Ahora me quiero referir a la función social de la empresa, que nos interesa muchísimo, ¿no? El rol de... El desarrollo económico y tecnológico se proyecta en el mundo mediante las denominadas aptitudes empresarias. Esto ha llevado a estudiosos de diversas ciencias a considerar que se ha producido en la segunda mitad de este siglo una transformación institucional de la empresa en la sociedad moderna, porque nuevas necesidades fundamentales de la sociedad exigen acentuar la función social de la empresa y adoptan nuevos valores y normas que respondan a esta finalidad. A cambio y a través de sus efectos institucionales, se manifiesta la transformación de la gran empresa en institución social. Entre las variables que inciden en este proceso se pueden destacar el desarrollo tecnológico, que ha conducido a una mayor complejidad de la estructura organizacional, los efectos del crecimiento de los mercados y las ventajas de la economía de escala, la interdependencia creciente entre la empresa y los componentes del contexto, que han motivado la transformación de empresa privada en institución social. Una moderna concepción sociológica acerca de la empresa. La empresa tradicional era un sistema cerrado o un instrumento racional para el logro de objetivos fijos, formales, entre los cuales prevalecía el lucro. Un nuevo enfoque de la empresa la considera como un sistema abierto que interactúa constantemente con el contexto, como un subsistema social que funciona dentro de un sistema social más amplio. Es allí donde aparece la relación entre el poder y la responsabilidad social. El poder ejercido por la empresa es funcional, es decir, es un poder entonces, pero no poder por mandonismo, es un poder para hacer algo. Una facultad, podríamos decir, es el poder. Más que un poder sobre algo o sobre alguien. Las responsabilidades sociales de los empresarios surgen de la cantidad de este poder social que poseen. Las contradicciones en el seno de la empresa, ¿no? Son las que ya analizamos, de la disociación entre poder y propiedad, de la conducción profesional por la complejidad del fenómeno de la empresa moderna, de las contradicciones existentes en el seno de la empresa. Los términos contradictorios que merecen el análisis en el seno de la empresa son el conflicto de intereses entre quienes aportan el capital y quienes la conducen, entre quienes han aportado el capital para un emprendimiento empresario, tienen la obtención de un máximo de lucro, porque carecen de otro interés, al encontrarse disociados del poder empresario. Los que conducen la empresa, por su parte, tenderán no solo a la supervivencia de la misma, sino también al crecimiento y a la expansión, utilizando la variable del riesgo empresario, concepto totalmente opuesto a la seguridad que ilumina el razonamiento del inversor. Otro reflejo del conflicto de intereses interno puede encontrarse en la política de utilidades. La empresa en sí, a través de la conducción, propenderá a la acumulación de las mismas para proyectos de inversión, crecimiento y expansión. El inversor, contrariamente, bregará por un amplio régimen de distribución. Bien, este ha sido, digamos, mi aporte a la economía. He creado un poder general, pero tiene que volver a regir la prudencia en la política y la justicia en la economía. La justicia no es simplemente
una justicia igualitaria del do-ut-des. Tiene que estar regida también por la armonía y por la proporción. Y la empresa moderna tiene exigencias muy importantes porque está mutando todo. También en una universidad había dos elementos hace 1000 años, que eran el ayuntamiento de profesores y alumnos, ¿no? Para el saber, para el conocimiento. Ahora requieren de edificios, de laboratorios, de instalaciones, de sistemas, de dividir la conducción de la gestión, de TICs, de tecnologías. Son 6 elementos, donde antes había 2. Aristóteles enseñaba caminando, era la escuela peripatética. Y nosotros necesitamos esto, la acumulación de información y de datos es enorme, pero lo que no hay que perder nunca en ninguna empresa es el espíritu de cuerpo, ¿no? La comunidad de vida y trabajo. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación vamos a comenzar con la sesión de preguntas al expositor. Quien desea realizar una pregunta se le pide levante la mano y la formule de manera breve y concreta. Un momento, por favor. Un par de inquietudes. ¿Sí? La primera tiene que ver con la labor social de la empresa, la producción de bienes y servicios, precisamente orientados al fin primario de la economía. ¿Sí? Pero en todo esto, y aunque también ya está establecido en la doctrina social, ¿en qué proporción, digamos, la riqueza es producto del capital o es producto del trabajo y los trabajadores en todos los niveles? Esa es una primera pregunta. La segunda tiene que ver en la misma línea de la producción de la riqueza. ¿Qué está pasando ahora con la riqueza como producto de la especulación, de las especulaciones, ¿sí? Y sobre todo hablando de dinero virtual, de economía virtual, ¿sí? Donde el dinero no existe o simplemente se valida por consensos o demás, como la criptomoneda. ¿Qué hay con todo esto respecto al verdadero sentido de la economía? Bueno, esta es una nueva revolución, digamos. Como antes la riqueza era la tierra, digamos así. Y había 2 roles. El que trabajaba la tierra para sí o para otro, ¿no es cierto? Y el que era dueño de la tierra, que podía trabajarla, o si era mucha tierra, la dividía. Ahí el contrato que está en el mismo código de Hammurabi, el más viejo del mundo, era el contrato de arrendamiento. Yo te doy la tierra, que podría ser una viuda, ¿no? Con hijos chicos que no podía trabajar, pero era dueña de la tierra, se la daba a un hombre que no tenía tierra, trabajaba y se dividía en mitad y mitad. Eso pero puede ser también un contrato de alquiler, que le alquile la tierra. Ahí ya no se reparten los frutos en base al capital y el trabajo. El capital de la familia esa que se había quedado sin el padre era mucho trabajo ahorrado del padre y de los antepasados tal vez. En cambio, el arrendamiento era simplemente, no me importa que hubo fruto o no hubo frutos, usted me alquiló me paga el alquiler, ¿no? Entonces ahí vienen las normas de repartir el riesgo. ¿Qué pasa si hay un año de sequía?
etcétera. Son cuestiones jurídicas concretas que deben soportarse de común acuerdo, pero la norma salía de la tierra. Y la norma básica o el mínimo de esas relaciones tenía que ser el plazo para recoger los frutos. Cuando ya se pasa la era del comercio, entonces viene una nueva exigencia de justicia, que es el justo precio. ¿Cuándo hay justo precio? Es todo un desarrollo de una doctrina, ¿no es cierto? Pero ahora hay mucho problema en la intermediación. Realmente el productor gana muy poco y la comercialización se lleva muchísimo. En la Argentina, por ejemplo, y supongo que acá también. Entonces, eso se regula con toda una doctrina del justo precio, pero hay un justo precio. No se puede tomar ventaja del control de la comercialización y teniendo un precio excesivo que sea injusto a dos puntas, del productor y del consumidor. Después viene el tema de la industria y así se sigue desarrollando la economía y generando más problemas. Y, por ejemplo, los financieros, el préstamo interés, está prohibido por el propio Antiguo Testamento. Era justo repartir los frutos del trabajo. Pero repartir, cobrar a interés si el dinero no se multiplicaba. Parece. Pero en la economía actual estaba todo representado el dinero, parece que era otra cosa. Ahí estaba el problema de la inflación. ¿Cómo hace uno si no cobra cierto interés? Entonces viene el tema del justo interés. Tiene que haber interés por la economía moderna, pero que es la forma de retribuir al capital. Pero ¿cuánto es ese interés? Bueno, si hay estabilidad, tiene que ser el 2 al 4%, pero no más. Para sostener el sistema bancario, ¿no? Para que tenga una ganancia, y los bancos toman dinero de otro y le prestan a otro, no usan plata propia, usan plata de los depositantes. Entonces, tiene que haber uno para el que deposita, ¿no? Y uno para el banco. Entonces hay que pagar al que deposita el 2% y al que pide el préstamo el 4% hay que cobrarle. Pero ¿y la inflación? Eso parece un justo interés, pero depende de todas las otras, la armonía, ¿no?, que se exige en todas las partes de la economía. Y ahora esa medida que era la moneda está desapareciendo por la moneda virtual. Y es uno de los desafíos que ponía ahí, la bancarización de todos los... Entonces ya la propiedad interesa poco. Lo que interesa es el flujo monetario, que es una categoría digital, y nos cobran sobre el movimiento del dinero, no importa para qué se da. Yo deposito un sueldo en una cuenta bancaria y me cobran algo. Y es mi trabajo, ¿no? Si yo ya pagué lo que tenía que pagar, ¿por qué por el hecho de depositar, por el hecho de sacar, me retiran dinero o por cada transferencia? Es como tener un vampiro en el sistema circulatorio, que viene cada vez que quiere, viene, me chupa sangre, según a él le parece, y basta. Y es un sistema, por lo tanto, el sistema no permite otra cosa y dispone esto, y si quiere hacer la transferencia le quitamos tanto, y si no, no la haga, pero no puede pagar con su moneda porque está prohibido, porque es mal manejo de capital. Es mi dinero, y compro lo que quiero. Hemos dejado avanzar mucho la tiranía en ese sentido. Entonces, este malabarismo de las monedas digitales, yo sospecho mucho del Bitcoin y del Maricoin, también hay, y de todas esas cuestiones, porque son prestidigitación.
¿no es cierto? Pero están criminalizando el contrato básico del Imperio Romano, que sostenían sobre 4 básicos, ¿no? Do ut des, do ut facies, facie ut des, doy para que me des, doy para que hagas, hago para que me des y hago para que hagas. Todos los contratos se podían reducir a esos 4. Bueno, eso sí se pactan libremente, que es la libertad del comercio, no puede ser. Tiene que pasar todo por el sistema y el sistema dice cuánto es la parte del sistema. ¿Y qué sistema es este? Que es socio en todo, ¿no? Controla para que me des. ¿Cuál es su relación? Hay un problema. Y son los problemas de la empresa moderna. La solución es, al Papa le preguntaron, a Benedicto XVI, cuando dejaba de ser cardenal Ratzinger. El Papa había muerto y él estaba en el monasterio de los Monte Cassino. Y creía que, como ya se veía que moría, como Pablo II, que él también se tenía que retirar y el nuevo Papa elegiría a otro y él se iba a volver a Alemania. Entonces le dicen, ahora que termina su gestión, no sabía que lo iban a elegir Papa él. Le dice, ahora que termina su gestión, díganos, le preguntaron los monjes de Monte Cassino, ¿cuáles son los 2 principales problemas del mundo? Y dice, los 2 principales problemas de la humanidad son el terrorismo internacional y la manipulación genética. Era en ese momento, 2005. ¿Y usted qué opina de eso? El terrorismo internacional hay que estar en contra, uno no puede estar a favor, pero no lo van a resolver porque es la forma de poner un control totalitario mundial. Ven que si hay desorden en la política no puede haber orden en la economía. Bueno. Y la manipulación genética significa que el hombre no va a ser más un don de Dios, que va a ser un capricho del hombre, ¿no? Pero dentro de eso estamos soportando controles tremendos, los individuos, uno por uno, de todas nuestras transacciones, que evidentemente no impiden el narcotráfico, ni el lavado de dinero, ni el tráfico de armas, ni el tráfico de esclavos, que como le llaman ahora el tráfico de personas, que México padece los 4, si me apuro, ¿no? En bastante escala. Entonces, ¿para qué tanto control? ¿Para qué tenemos que perder horas y horas en los aeropuertos y vejaciones y manoseos, etcétera? Y no deben del llavero, todo eso es un desorden político grave, ¿no? Pero lo he puesto ahí como bancarización. Así que la pregunta es, hay que ver ese tema y pensar en nosotros en tener alguna moneda así para las transacciones entre la gente. Algún sistema abstracto así, que no pase por ellos, no sé. Vamos a volver al trueque. Tenían que haber creado o volver al trueque. Bien, vamos a una forma de medida o comunicación que sustituya al trueque, que facilite el trueque. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, muchas gracias. Me interesa mucho la participación de los órganos intermedios, organismos intermedios dentro de la democracia orgánica. El día de ayer en México tuvimos una manifestación prácticamente de la clase media alta, que por lo regular subsiste por ser empresario, con la ausencia de sus trabajadores. Es una cosa preocupante porque hay un desconocimiento de la realidad global y un desconocimiento de la 40º año, en la cual esa comunidad de intereses entre los empresarios y los trabajadores, pues ayer parecía que era un reclamo de mis propios intereses
olvidándome de mi gente. Yo quisiera preguntar sobre el tema de cómo puede participar activamente el empresariado, los demás órganos intermedios, dentro de una democracia orgánica. Bueno, la división de poderes desde la Ilustración es un hecho bastante fraudulento o falso. Y ahora están tendiendo, hay una verdadera, la pandemia lo demostró, una verdadera caída del sistema hobbesiano y lockeano basado en la división de poderes. Hay una división de poderes real que tenía la sociedad cristiana antes de estos hechos. El primero era entre el poder religioso y el poder civil. Dada al César lo que establecida por el propio Jesucristo, ¿no? Y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso desapareció en el Renacimiento cuando los reyes se apoderaron y unieron la Iglesia y el Estado bajo su mando. Eran jefes de la religión, como el rey de Inglaterra ahora, que no puede manejar su casa, pero maneja la religión del reino. Y la otra gran división que había era entre el poder civil y la inteligencia entre los reyes. Por ejemplo, lo que ahora es el dictamen de la opinión pública, que el público no tiene nada que ver, es los que tienen el monopolio de la conducción, eso estaba en manos de las universidades. Si había que hacer algo, la gente común, clase media y todos, y los reyes también, decían, doctores tiene la sociedad, preguntemos a ellos. Si es un problema médico, le preguntamos a la Facultad de Medicina, y si es jurídico, a la Facultad de Derecho. Si ahí están los sabios. Eso fue reemplazado por las campañas ideológicas de los medios. Y también estaba el poder económico, que estaba en manos de los gremios, de estas asociaciones, que estaban reunidas en torno al que las hacía crecer, que era el maestro, ¿no? Las organizaciones artesanales, las empresas, había un talento que organizaba el trabajo y la actividad de todos, y en torno a ese estaba el poder económico. Entonces, el arte de la decisión era pasar por esos poderes distintos. Primero, el poder político que se reservaba, el arte de lo posible. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Quién marca el deber ser? Y la Iglesia. Eso era la división. Lo que debe ser es esto, como indicar una estrella. Tal vez no podemos llegar a la estrella, pero si estamos en el medio del mar y vemos la estrella polar, me sirve para dirigirme ahí. Y el político hacía lo que se podía en la dirección esa de los principios. Maniobraba con el barco, gobernar es ir sorteando las olas, los peñascos, etc. Pero tenía claro el fin, se lo imponía un poder más grande distinto que él. Porque si el fin era mantenerse en el timón, daba vuelta en círculos, ¿no? El fin es, nunca hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Si el fin es mantenerse en el mando del barco, bueno, estamos a la deriva. El fin es llegar a un puerto, a un proyecto, a una empresa común, a la nación tomada como una comunidad de destino en lo universal, ¿no? Entonces, primero iba a la universidad cuando había un proyecto, que la universidad lo analice. Si decía que era apto, factible y aceptable, pasaban por esas pruebas, ¿no? Apto para el fin, tenía que subordinarse a los fines, factible de hacerse en cuanto a las posibilidades, o había que procurar los medios, y aceptable para la moral, o para el esfuerzo que había que hacer, si valía la pena ese fin con este esfuerzo. Todo eso
entonces pasaba al dictamen económico. Y ahí en las cortes le aprobaban, aunque sea una guerra. Bueno, no podemos financiar esa guerra, es un derecho, nos han quitado un territorio, pero no podemos, o sí podemos, ¿no? Y entonces el rey conducía la empresa, pero tenían que decirle que era moralmente aceptable la iglesia y que tenía realmente derecho, la facultad de derecho para hacer la empresa, y el poder económico tenía que darle los medios. Ahora todo eso, y había funciones del poder. El poder real tenía funciones, y esas son muy viejas, no son inventadas por Montesquieu, que eran la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicativa, el juicio. Entonces acá los teníamos, por ejemplo, en la época del rey de España. Estaba la Real Audiencia, era el poder judicial, estaba el virrey y los gobernadores, era el poder ejecutivo, y estaban los cabildos, que era el poder legislativo, pero eran funciones del mismo poder. Y no avanzaban ni sobre el poder eclesiástico ni sobre el poder económico. Eran parte del gobierno civil. Ahora se anuló todo eso y se creó no 3 funciones de un poder, sino 3 poderes distintos, y que es una farsa porque el verdadero poder está detrás y es una plutocracia extraña, y los representantes del pueblo no son los cabildantes, sino que son una mascarada, ¿no es cierto? Entonces, eso ayuda al caos actual. Por lo tanto, hay que volver a la pregunta de los cuerpos intermedios son la verdadera representación social y tienen soberanía social. Hay de 2 formas, por función y por territorio. Por territorio es el barrio o la colonia, como le dicen acá, la ciudad, el estado o la provincia, como le dicen en Argentina, ¿no? Y el estado general, la comarca. Y eso es territorial. Y lo funcional es por profesión, ¿no? O en la educación, las escuelas, las reuniones de profesores, la reunión del claustro. Ahora, todos esos están siendo vampirizados por un sistema. Y es el sistema el que permite o no permite. Y todas estas cuestiones son puramente formales o extrínsecas. El sistema Oracle domina el mundo, digamos. Una cuantofrenia. Y por supuesto que hay alguien detrás de eso. Pero como no puede estar vigilando las 24 horas, al final estamos manipulados por una máquina en lugar de estar conducidos. Entonces, la verdadera representación social es la representación profesional. Tenemos que reconstruir la representación. Los médicos tienen que recibir sus pautas del colegio médico, y los abogados de los abogados, y los empresarios asociarse por ramos de la producción. Y los deportistas también. Eso es esencial. Si eso no se permite, si eso se criminaliza, bueno, tenemos una falsa representación, una representación ficta, ¿no? Que es una máscara del verdadero poder que está detrás de eso. Y es el que maneja la mascarada. La clave del tema es lo de los cuerpos intermedios. Estoy de acuerdo con el doctor Casillas. Bien. Tenemos una nueva pregunta, doctor. Sí, doctor, muchas gracias por su exposición. Yo tengo 2 dudas que van ligadas. Una es, evidentemente, las relaciones económicas o relaciones a nivel empresa que hoy son extremadamente diferentes al deber ser a partir de los ejemplos que nos compartió. Siempre es un gran debate el cuál debe ser el medio fáctico para poder tratar de empujar
o sea, de cómo se llevan las relaciones económicas o de empresa actualmente a cuál sería el deber ser, ¿no? Es decir, hablando de la distribución de la riqueza, no desde un punto de vista comunista, ¿no? Pero desde un punto de vista de cuál debería ser la paga justa para los colaboradores en base a su contribución, etcétera. Pues al final, ¿cuál es el organismo que debería de regir o empujar estas reformas de fondo que se tuvieran que llevar a cabo desde el punto de vista de la sociedad económica para llevarla, acercarla más al deber ser, ¿no? Debería ser el Estado, que al final es un tema muy controversial de si el Estado debería de tener esas capacidades. Pues, probablemente la iglesia lo mencionaba, pero pues, ya hablando de la comunidad, creo que eso ya no es una vía real y factible, sino cuál pudiera ser, o simplemente el libre mercado, la representación, como la venía comentando ahorita, o sea, cuál pudiera ser el medio para poder empujar este tipo de reformas o iniciativas para llevarlo un poquito más hacia el deber ser. Y pues digo, también un debate es qué tan competitivo luego puede ser ya en la práctica. A partir de esto, y la segunda es, como empresario hoy en día, pues también cuáles son como las guías que tenemos que tener en nuestras empresas, pues para poder acercarnos un poquito también más a esto, que pues claramente con la competitividad que existe hoy en día pues, termina siendo muchas veces complicado hasta cierto punto de elegir la estructura de la empresa de la manera más óptima. Bien, primero es mantener la prudencia para que nos ilumine y resuelva los problemas con responsabilidad frente a caso y no creer sustituirla por un sistema. Hay que tener una persona que decida con un criterio de justicia. A ese hay que darle, en un auto, en un automóvil, en un carro, como dicen, la prudencia es el volante. La justicia es el código de tránsito. La fortaleza es el acelerador y la templanza es el freno. Es necesario normas. Yo voy a dar un ejemplo. Pero la aplicación de las normas tiene que dejarse un margen a la prudencia y a la bondad de la persona. No se puede condicionar al juez como si fuera un engranaje y al empresario también para que ponga un sistema justo entendido como un ingeniero. No, es el acta de la libertad y de la responsabilidad y se tiende a reemplazar al abogado, que es eso, el que regula la libertad y la responsabilidad en las relaciones humanas, por un físico de las relaciones humanas, por un mecanismo. Voy a dar un ejemplo de uno de los temas que me planteaste. Así como hablábamos de justo precio, está el justo salario. ¿Cuándo es justo el salario? El salario tiene 3 características y la justicia exige que atendamos las 3. Está el famoso narración para ejemplificar y hacer una imagen de algo que se puede desarrollar mucho conceptualmente, pero para captarlo y después precisamos. Había un caballero que volvía de las cruzadas y vio un montón de gente tallando la piedra un poco más adelante. Y se acercó al primero y le dijo, al primero de los picapiedras, y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ¿y no ve lo que estoy haciendo? Estoy tallando una piedra. El segundo, un poco más adelante, se repite la misma pregunta. ¿Tú qué estás haciendo? Y él le dice, y no ve lo que estoy haciendo, estoy trabajando para llevar comida a mi casa. Y entonces va el tercero y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el tercero le dice, estamos construyendo una catedral. Los 3 hacían lo mismo, pero ahí están los 3 fines del trabajo. Estoy tallando una piedra es la expresión de la creatividad del hombre sobre la materia, ¿no? Esa piedra sería una estatua, sería un pilar, sería algo ya cultural, narrado por el hombre. El trabajo justo debe ser expresión de la creatividad humana. Segundo, decía, estoy buscando pan para mi familia, trabajando para mí.
el el salario debe ser justo para la subsistencia y para algo más, para progresar y para poder hacer una reserva cuando uno está enfermo o cuando uno es anciano y ya no pueda trabajar. Pero por lo menos para vivir, es un medio de subsistencia. Tercero, es el fin social. Si no se cumplen los tres fines, el trabajo es injusto. Contra la creatividad está el trabajo mecánico. Uno que está poniendo sellos. Si está poniendo sellos, ajustando tuercas todo el tiempo, no puede estar 8 horas así. Hay que alternar con una tarea creativa, porque si no se deshumaniza esa persona, se transforma en una parte del engranaje. Entonces, ese trabajo es injusto porque no da lugar a la creatividad. Al salario justo se opone el salario injusto. Y el justo es el que le alcanza para sobrevivir como menos y de acuerdo a las posibilidades de la empresa y de todo eso que se irá ajustando, bueno, por lo mínimo que subsistas y después cuando nos vaya mejor, hay empresas que hacen planes de vivienda para su gente y planes de salud, etc. Van desarrollando todo eso, es su gente, ¿no? Se deben a ellos una comunidad de vida. Y el tercero es el fin social. Puede ser que uno esté muy bien retribuido en una empresa, pero esa empresa se dedica al narcotráfico. Entonces, ¿cuál es el fin social de ese? No es lo mismo que se dedique a la docencia. En cierta forma, cuando el fin social es muy alto, las maestras trabajan a veces por una manzana que le traiga al alumno pobre, ¿no? Porque le retribuye el fin, en cierta forma. Está haciendo algo valioso, está preparando un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, lo que debe hacer el empresario es contribuir, animar a toda su gente como líder que es natural de eso, para que el trabajo sea justo y humano en los tres aspectos. Puede haber, por ejemplo, unas nuevas formas de manipulación, que no es explotar, pagar bajo el sueldo, sino hacer competir a los gerentes en lugar de que sean una comunidad, ¿no? Desatar una competencia feroz. ¿No es cierto? Hay empresas que hacen eso. Hacen pelear uno con otro, etc. Y eso es inhumano también. Es deshumanizante. Pero en el fondo tiene que haber en la base la justicia. Pero la justicia solamente no alcanza. Tiene que haber un afecto, un entusiasmo común, que es la amistad común, la affectio societatis, que dicen los abogados. Que se sienta contenta la gente de pertenecer a una empresa. Yo conocí a unos albañiles en Buenos Aires que estaban orgullosos de su empresa, decían, no quiero decir el nombre, decía, la empresa de fulano, supongamos el señor Rodríguez, eso sí que construían bien y que nos ponían cosas de primer calidad, etcétera, que vuelven a trabajar, hacíamos unas casas formidables que eran verdadera fortaleza y sentían orgullo de la obra humana realizada, ¿no? Eso es lo que hay que lograr, las condiciones de liderazgo. Y si las crisis las soportamos juntos, se puede pedir mucha respuesta cuando uno le infunde un espíritu común a su empresa. ¿Y cuántas veces los viejos funcionarios, etcétera, han ayudado a los empresarios jóvenes y ellos conservan todo eso, ¿no? Esas tradiciones y esa cuestión porque son una familia en realidad, más amplia. Bueno.
Bien, vamos a una última pregunta. Sí. Gracias, doctor. Una duda me vino a partir de dos libros que por ahí circularon de Andrés Oppenheimer. Uno se llama Crear o Morir y el otro se llama Sálvese el que pueda. En resumidas cuentas, los libros lo que hablan es que viene un momento histórico pues un poco complejo en cuanto a que se espera una masiva despedida de trabajadores, de obreros, incluso de profesionistas, por la automatización que va a privar próximamente con el uso de la inteligencia artificial. No quedarán empleos para mucha gente, incluso preparada, debido a que las computadoras incluso pueden tomar decisiones para hacer una operación a una persona enferma o tomar una decisión en un juicio como si fuera un abogado. ¿Qué clase de modelo económico podría de alguna manera paliar el momento que ya estamos empezando a vivir? Porque parece película futurista o ciencia ficción, pero a veces, como dice por ahí un dicho, la fantasía, perdón, la realidad supera la fantasía. ¿Qué modelo? Pienso que ya superamos el comunismo, el capitalismo, pero ¿qué clase de modelo podría paliar esta situación que ya es prácticamente un hecho? Gracias. Bueno, eso depende de conducir a la gente hacia un nuevo tipo de sociedad con una nueva concepción. Esta ya está agotada, está amenazada por las ideologías entre el liberalismo y el socialestatismo. Y ahora viene una ideología peor que las otras dos, que es la tecnología, donde ya la herramienta se subleva contra el hombre. Esto es lo que me está planteando, ¿no? Entonces, hay que tener una economía humana al servicio del hombre. Y para eso hay que tener una política humana que la ordene. Y la tecnología hay que ir utilizándola gradualmente para ir liberando al hombre de los trabajos pesados, etc., y dándole más tiempo para su desarrollo personal. Pero la economía hay que ponerla al servicio del hombre y las cosas. No ajustar el material humano, ¿no? Porque me conviene más tener una máquina que reemplace 150 personas y no tener problemas laborales ni sindicales ni nada, ni huelgas, ¿no? Este es el tema. Es un problema que hay que cambiar la filosofía. La economía tiene que ser por la política y la política para el bien, y el bien común natural tiene que ser para el bien común sobrenatural. Si no entendemos eso, ¿no? Y todas estas armas y todo este desarrollo de la ciencia que fueron planteados hace 1000 años por las universidades cristianas, porque más que el técnico que inventó la última máquina, está la incorporación del cero y de los números arábigos en Occidente, por obra de los árabes y de la Iglesia, el Papa San Silvestre. Eso hicieron mucho más con la tecnología que estos tecnócratas que suprimen al hombre. Entonces, poner la herramienta a disposición de la economía a disposición de la política, y la política a disposición del bien común sobrenatural y del desarrollo de la persona humana, para que sea realmente liberador.
Si no, nos va a pasar lo que a todos los idólatras, que estamos amenazados por la obra de nuestras manos. Ya estamos en el momento en que los ídolos piden carne humana, que es la etapa final de una idolatría. No hay solución sin un concepto humanista del hombre, del verdadero hombre, ¿no es cierto? En algunos países europeos uno ve algunas soluciones. Dice, bueno, ¿por qué no reducimos la jornada de trabajo a 6 horas? Pero ¿qué hacemos con la gente ociosa? Pan y circo, estamos igual que en Roma. Resolvieron el problema de los romanos con los esclavos, trabajaba todo el mundo. Como ahora serían las máquinas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Espectáculo? No, la perfección de la persona. No circo y comida gratis hasta que se extingan. ¿Viste? Por ejemplo, vi que en Alemania querían reducir la jornada laboral, mantener al personal, pero menos horas de trabajo, y ir así armando eso puede ser, ¿no? Pero preparar al mismo tiempo ese tiempo que no trabajan porque lo liberó la máquina, conservar el grupo humano y buscar la capacitación de que puedan ser útiles manejando máquinas o no, o atendiendo gente en una relación verdaderamente humana. Algunas de estas soluciones se logran en la empresa, en el conjunto, otras se logran en el cuerpo intermedio, según el caso, y otras se logran en la sociedad. Pero siempre hay que tener como norte la salvación del hombre y hacer una ciudad de proporciones realmente humanas. Adelante. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. No. El lucro en una empresa, ¿cuándo empieza? ¿Qué tan ético y moral es el lucro? El lucro es lógico y es uno de los fines de la empresa, pero no es el fin principal. El fin principal es el fin de que se trate. En la empresa educativa, educar, y en la empresa de construcciones, edificar casas. Ese es el fin. Para eso tiene que lucrar, pero no es lo mismo la gente que está preparada y todo eso, poner una financiera o poner una empresa de construcciones. Ahí sería solamente el lucro lo que importa. Y hay muchos actores, no quiero decir empresarios, porque empresario es una palabra más elevada, muchos actores que les da lo mismo, que no tienen tradición en una actividad. Pasar de la construcción, porque ahora está mejor, al narcotráfico, y pasar del narcotráfico a una financiera y pasar de eso a la farmacia, porque los alimentos, estamos en pandemia y van a valer. Ese lucro como norma suprema es perverso. Y Aristóteles ya distinguía la economía, que era el buen gobierno de la casa, y la crematística, que se llamaba una ciencia maldita para ganar dinero nomás. Cuando se sustituye a Dios por el dinero, ¿no? La ciencia deja de ser economía y se llama crematística y consiste en un ídolo atroz que se devora al final a todos. Esa es mi opinión. Gracias. Bien, muchas gracias. Les recordamos que pueden seguir formulando preguntas a través de la página de Sapiencia. Agradecemos su valiosa asistencia a este evento y los invitamos a participar en la tercera conferencia magistral, La conversión de Eugenio Soli, impartida también por el doctor Rafael Brello Bey, la cual se llevará a cabo el lunes 6 de marzo a las 18 horas en esta misma sede. Muchas gracias.